Este video tiene como objetivo comenzar la serie que ya había anunciado sobre interpretación de códigos de falla, DDTC, pero previo a comenzar con el análisis de cada uno de los códigos de falla, ver sus posibles causas y sobre todo cómo se pueden solucionar, tenemos que hacer una pequeña introducción a lo que significa un control electrónico, esto es, esta conversación, este diálogo que se produce entre un computador y sus periféricos. Esto va a dar el puntapié inicial para que podamos comprender de mejor manera estos códigos. Ok, entonces bajemos un cambio, aceleremos a fondo y acompáñenme. Un control electrónico se basa esencialmente en que hay un computador comunicándose con elementos que miden algunas variables y establecen acciones sobre un proceso o sistema a través de actuadores que ejecutan acciones determinadas por este computador central. A esto se le denomina un control electrónico. Este lazo de control se ejecuta sobre un proceso y para esta explicación me voy a centrar en el más básico, el más esencial y el más comentado y conocido por todos, que es el proceso de generar movimiento en el motor a través de la combustión. Y todo el control electrónico se basa en eso, en generar un buen movimiento en base a combustiones que tienen que ser o más débiles o más fuertes según sea el caso. Para esto vamos a tener algunos sensores que están esencialmente antes del proceso, esto quiere decir midiendo las variables que ingresan para la combustión. Van a haber otros sensores que están midiendo el proceso mismo y viendo cómo se desarrolla, y vamos a tener a otros sensores al final del proceso para ver cómo está resultando el mismo y poder hacer correcciones. Los otros actores de este proceso son precisamente los actuadores, son los que ejecutan los cambios necesarios para que este proceso, la combustión, se ejecute de buena manera. Y el actor central de todo esto es el computador, que no es otra cosa que un procesador electrónico, el cual está recibiendo todas las señales enviadas por los sensores y generando control sobre los actuadores para intervención. El mundo de los sensores es muy variado, puesto que tienen que medir muchas variables diferentes, transformando esas variables diferentes, como lo pueden ser la temperatura, la presión, el caudal, el nivel, la carga, el movimiento, la velocidad, etc. Y transformar todas estas variables diferentes a una misma cosa, a un mismo tipo de señal. Y este tipo de señal es electricidad. Así que los sensores, en su esencia, simplemente son transformadores de variables diversas a una variable fija y constante, que es la electricidad. Y esta señal, traducida en electricidad, se va a interpretar por el computador como diferentes niveles de tensión, básicamente. Para entender mejor a los sensores, los vamos a clasificar en dos ámbitos que los representan muy bien. Y esto es cómo obtienen la electricidad para ser modificada y cómo transforman o cómo hacen variar dicha electricidad para que sea interpretada como una señal representativa. En el primer ítem tenemos a los activos y pasivos. Los activos son aquellos sensores que necesitan una tensión de referencia, vale decir que están alimentados con electricidad desde el computador. Y los pasivos, esto quiere decir sensores que no necesitan al computador como tensión de referencia, no son alimentados y van a estar constantemente generando su propia tensión. Si te agrada este video y te gusta este canal, no olvides suscribirte, darnos un buen me gusta, difundir este video con todos tus amigos y en todas tus redes sociales, y no olvidarte de que estamos en Instagram, TikTok y Facebook. Un ejemplo claro para esto lo encontramos en la misma variable, puesto que para medir la velocidad angular del cigüeñal se tienen dos posibilidades: medirla con un sensor activo o uno pasivo, y estos son los CKP tipo Hall, el cual necesita una tensión de referencia para funcionar, ya que lo hace a través de un transistor influenciado por el campo electromagnético, y un sensor pasivo, ya que no va a necesitar la tensión de referencia del computador, puesto que simplemente se va a dedicar a producir tensión alterna a través de la influencia de variaciones de campo magnético en una bobina interna magnetizada.
La otra forma de diferenciar sensores es el cómo actúan, cómo van a generar esta electricidad en tensión variable para informarla al computador. Y en ese campo tenemos una variedad muy grande. Los más conocidos son los potenciométricos, los de efecto Hall, los inductivos, los tipo contactor, los de hilo caliente, los termorresistivos, los ópticos, los piezoresistivos, los piezoeléctricos y otro número indeterminado de formas de hacer variar esta electricidad y entregarla como una señal de tensión variable hacia el computador. Casos representativos de cada uno son el potenciométrico, el famoso TPS, el piezoresistivo, los sensores de presión en general, los piezoeléctricos, un sensor de detonación de cilindro, los de tipo contactor, los sensores de freno o de embrague, los de hilo caliente, los sensores de flujo másico de aire, los de efecto Hall, los ya nombrados CKP o CMP y asimismo los inductivos. Y así tenemos una gran variedad de sensores que van a estar midiendo alguna variable de algún elemento en cuestión y transformándola en una tensión variable interpretada por el computador central como una señal representativa de esa variable. Una vez recibida la información de dichos sensores por el computador, de acuerdo a la programación interna que hace cada constructor y dependiendo de cómo tenga que intervenir el proceso para generar los cambios que se establecen en base a esos cálculos basados en esas señales, va a tomar acción a través de los actuadores. Los actuadores, al igual que los sensores, también pueden clasificarse y principalmente los vamos a clasificar en cómo transforman la alimentación controlada que les entrega el computador en generalmente movimiento mecánico, aunque algunas veces también lo podemos traducir en aumentos de tensión. Principalmente los actuadores son solenoides. Estos solenoides son electroválvulas que van a preocuparse de regular flujos y entre ellos los más conocidos son los inyectores, los motores de control de ralentí, también mal conocidos como válvulas IAC y las válvulas EGR. También se dan los actuadores tipo motor eléctrico, como las mariposas electrónicas, estas que van controlando el paso de aire hacia el motor dependiendo de lo que el computador le diga. Y también tenemos a un sinnúmero de actuadores tipo relé, los cuales mediante un control indirecto van a encender otro tipo de motores, como lo pueden ser la bomba de combustible y en algunos casos los motores de electroventilador. Este circuito de control que es automonitoreado todo el tiempo por el mismo computador es el que, cuando presente fallas, ya sea en los datos de ingreso, en la comunicación misma del computador con sus periféricos o en las acciones de control, es el que va a informar mediante un código de falla a través del puerto DLC que hay algún problema el cual tiene que ser resuelto de acuerdo a lo que un proceso diagnóstico diga. Con esto hemos sentado las bases para que en los capítulos siguientes podamos hacer una explicación un poco más sencilla acerca de lo que significa cada código de falla y cómo poder enfrentarlo. No te olvides que tu canal Tips del Profe tiene muchísimos videos donde podrás aprender y disfrutar de la mecánica y por lo pronto yo te estoy esperando la próxima semana.